Mucha gente se pregunta en medio de la crispación que hay, la crispación política que existe en este momento en los Estados Unidos, si tiene sentido y si es posible o viable que algún día en los Estados Unidos se pueda escoger más allá del Partido Demócrata y más allá del Partido Republicano. Por supuesto que ese ha sido un viejo sueño de distintos políticos, incluido el propio Donald Trump en su momento. Sin embargo, nadie ha podido hacer algo más que ruido o ponerse de alguna manera en una posición que al final lo que termina haciendo es quitarle votos a algún candidato y permitir que otro en algunos estados logre rebasarlo. No es cualquier cosa, pero actualmente en los Estados Unidos toda esta crispación política que tenemos actualmente con el regreso de Trump, la decadencia del Partido Demócrata, la emergencia de un sector socialistoide dentro del Partido Demócrata y además de eso, estos movimientos anárquicos de ultraderecha cercanos al Partido Republicano está causando que alguna gente se ponga en movimiento y que surjan nuevas opciones. Ha surgido un nuevo partido en los Estados Unidos que es fusión de varios pequeños partidos. Y es una interesante situación que deberíamos revisar en medio de la situación planteada por el resurgimiento de la presencia de Donald Trump como candidato para el 2024. De eso hablaremos hoy en Fuera de Orden. Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. En Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Transfabric Contenidos, todos te verán. Patreon.com/DelaraF. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, gerontología, otorrinolaringología, política para el peor sordo que es el que no quiere escuchar, oftalmología política para el peor ciego que es el que no quiere ver. Odontología política para seguir limándole los colmillos a todos esos lobos disfrazados de oveja que siguen convenciendo al rebaño, chicos. Siguen convenciendo, los lobos disfrazados de oveja, siguen convenciendo al rebaño de que ellos son uno más y poco a poco empiezan a desaparecer las ovejas y nadie se da cuenta en el rebaño de que es lo que está pasando. Dejaste pasar al lobo. Medicina forense política para recoger esos cadáveres o aserradero politiquero para seguir limando las caras de tabla a todas esas personalidades caretablísticas obsoletas, desvencijadas y periclitadas que merecen ser lijadas, limadas, selladas, barnizadas y contrachapadas y sobre todo expuestas para que todos los veamos y digan ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ese caretabla. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días les saluda Daniel Lara Farías. Un honor y un placer para mí contar con ustedes aquí en este canal. Daniel Lara Farías presenta. Gracias por suscribirse a este canal y hacernos crecer. Y gracias por activar las notificaciones para estar al tanto de todas las cosas nuevas que tenemos por acá. Agradecimiento especial a ti que me estás viendo 3 horas antes del estreno de este programa en el canal YouTube y me estás viendo además sin comerciales porque eres suscriptor de mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Es ese apoyo el que me permite seguir haciendo contenidos, pero te da como recompensa el poder ver este programa antes, poderlo ver completo, los 2 segmentos y sin comerciales antes de su estreno. Gracias por ese apoyo con el cual seguimos trabajando como todas las noches a las 8 de la noche, hora Venezuela. En este canal te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. El sistema político de los Estados Unidos puede ser algo complicado, sobre todo cuando lo que hay detrás en el análisis es la visceralidad de quien lo entiende poco y lo juzga
con el prisma de otros países. Eso está muy mal. Porque si bien los Estados Unidos es un país presidencialista, también hay que decir que es un país federal y también hay que decir que es un país con equilibrio de poderes. No hay duda. El presidente puede ser el presidente, pero si el Congreso dice no, el presidente no va. Además de eso, los partidos no son organizaciones graníticas que se mueven en función de la disciplina partidista, sino que cada legislador responde a sus electores. De tal manera que usted puede ver que un republicano en Massachusetts puede tener posiciones más cercanas a un demócrata de Texas que a un republicano de Texas. ¿Por qué? Porque el electorado es distinto y evidentemente quien moldea la figura de cada dirigente y de cada mandatario regional o local o representante o senador es su electorado, no su partido. Por supuesto, todos tienen más o menos una inclinación básica que los hace estar afiliados a determinado partido, porque se supone que los dos partidos tienen grandes lineamientos a los cuales se adscriben una persona cuando decide ser parte de él. Eso es importante saberlo, muchos lo sabemos ya. Pero con todo esto que está surgiendo, luego del allanamiento que le hicieron a Donald Trump, que lo ha relanzado, o sea, es una cosa, yo quisiera saber quién los asesoró. Yo creo que el que le lanzó ese allanamiento a Donald Trump en realidad es republicano, es amigo de Donald Trump, porque lo han vuelto a lanzar a la palestra y le han dado lo que Donald Trump necesita para sus posiciones extremistas. Un tema que explotar, una persecución, una fórmula de colocarse como víctima y un tema con el cual crispar. Eso es importante. Donald Trump vive de la crispación y eso le ha dado buenos resultados. El problema es que la crispación es un arma de doble filo. Tanto doble filo que se cortó en la reelección y no lo logró. Esas cosas es importante tenerlas en cuenta porque muchísima gente no entiende que más allá de que Donald Trump tenga una u otra posición, su estilo crispa y esa crispación no es positiva para ninguna sociedad. Es por eso que los republicanos están tratando de tener a un Donald Trump con su agenda, pero sin sus detalles, sin sus defectos. Y en eso andan todavía y no sabemos para dónde va. Pero en todo caso, hay gente que dice, caramba, sería bueno que tuviésemos otra opción, porque si nos van a poner a escoger entre Alexandra Ocasio-Cortez y Donald Trump, oye, está complicado eso, ¿no? Está complicado. Está complicadísimo, pana. Súper complicado está eso. En tal sentido, la gente podría pensar, oye, y si sale una tercera opción, y si ninguno de los dos partidos nos da una opción mejor, podríamos pensar en un tercer partido. Eso ha ocurrido en otras ocasiones que les voy a comentar después, pero vamos a ver primero esta presentación que nuestro productor, el Moreno Cabeza, ha hecho para nosotros. ¿De qué se trata este partido? Vean bien esa cara, vean bien ese rostro, vean bien este personaje. Va a dar que hablar en el futuro cercano. Se trata de un partido formado por ex líderes demócratas y republicanos. Este partido se llama Forward, adelante o adelantar. Mírate, casi que adecos, adelante. Será lanzado oficialmente en septiembre. Sus líderes son un ex candidato demócrata y una ex gobernadora republicana. Es decir, es una unión de personajes venidos de ambos partidos mayoritarios. No te lo pierdas. El planteamiento fundamental de ellos es que esta propuesta sería la única manera de romper con la división de la sociedad. El problema que tienen es esa lucha que les viene, pues todos sus predecesores lo que han logrado es engordar una lista de fracasos en cuanto a candidaturas independientes o terceras opciones.
Ellos no se arredran ante esto y dicen que vienen a terminar con el disfuncional sistema bipartidista, del cual ellos formaron parte, claro está. Y dicen además que quieren terminar con la grieta que separa a la sociedad. Bueno, ni que fueran cemento ellos. Pero bueno, atrévete a soñar. Dicen que este partido es de centro. Y con él ya se han adherido exfuncionarios demócratas y exfuncionarios republicanos. Andrew Yang fue precandidato presidencial demócrata. Y Christine Todd Whitman fue gobernadora republicana de New Jersey. Estamos hablando de personas conocidas a nivel nacional o a determinados niveles regionales. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, este pana, al cual ven ahí con los puños cerrados, quiere entusiasmar a través de la novedad política. Pero, siempre hay un lamentable pero, estos intentos siempre han terminado mal. Porque no logran abrir un boquete dentro de la tendencia mayoritaria bipartidista de ese país, que es histórica además. Sin embargo, el centro de investigación, el Pew Center, bueno, que es simple y sencillamente un estudio que hacen, tenemos que ver qué tanto hay de verdad. Dicen que algo ha cambiado en los últimos años, tanto que podría haber esperanzas para un nuevo proyecto. En esa encuesta que acaba de publicarse, ellos dicen, este centro de investigación, que el porcentaje de votantes con una opinión desfavorable de ambos partidos aumentó del 6% que ocurría en el 94 al 27% en la actualidad. Y que eso sería el camino necesario para abrir una tercera opción. ¿Qué dice la encuesta exactamente? Cuando se le preguntó la opinión de los encuestados a la afirmación, ¿hay al menos un candidato que comparte la mayoría de mis puntos de vista? El 43% dijo que no hay un candidato que comparta la mayoría de sus puntos de vista. El 38% está muy de acuerdo en que le gustaría que hubiera más partidos políticos para elegir en este país. Esa es una cifra que incluye al 48% de los independientes y al 38% de los demócratas, pero solo al 21% de los republicanos. Lo que quiere decir, y esto es importante, que el mayor desgaste que está sufriendo actualmente el sistema político de los Estados Unidos está en los demócratas. ¿Por qué? Porque el votante demócrata no se siente a gusto, según esta encuesta, con la deriva hacia la izquierda que está teniendo el Partido Demócrata y por eso tienen dudas. Por otro lado, los republicanos no tienen problema con el partido, sino con el candidato del partido. Por saber quién va a ser el que represente el candidato del partido, cosa que no se mide en esta encuesta, pero es lo que en otros estudios y en otros análisis he logrado ver. Y eso gira alrededor de la polarización pro-Trump o anti-Trump. En todo caso, ese último dato es interesante, ¿no? Como les decía, los demócratas y los independientes son los que están más insatisfechos con el actual sistema. Eso quiere decir que el problema lo tiene el Partido Demócrata, amigos. Los adultos jóvenes están mucho menos satisfechos que los estadounidenses de más edad. Quiere decir que los jóvenes no se ven reflejados en ese sistema político. Es allí donde está el reto. Y el descontento disminuye a medida que aumenta la edad. Es decir, los más jóvenes están más descontentos, los más viejos están menos descontentos. Una cuestión de conservadores y nuevas tendencias. En todo caso, el nuevo partido se ha formado a partir de la fusión de 3 grupos que habían surgido en los últimos años como reacción al sistema político estadounidense. Cada vez más polarizado, bloqueado y crispado, diría yo además. ¿Cuáles eran esos partidos o esos grupos? El Renew America Movement, formado en 2021 por docenas de exfuncionarios de Ronald Reagan, George Bush padre, George Bush hijo y Donald Trump. El Forward Party, fundado por Yang, que se había ido del Partido Demócrata en el 2021 para convertirse en independiente. Y el Serve America Movement, un grupo de demócratas, republicanos e independientes cuyo director ejecutivo es el excongresista republicano David Jolley. Ellos han dicho que su posición política dentro de la antigua lógica de izquierdas y derechas es representar al centro.
Eso está interesante. Porque antes tú podías ver en los Estados Unidos a un republicano de centro y a un republicano de derechas, como podrías ver a un demócrata de centro y a un demócrata de izquierdas. Eso siempre va a ser interesante. Este partido Forward será presentado oficialmente dentro de un mes en Houston, Texas, y tendrán una convención como la de los viejos partidos cuando deban nominar al candidato presidencial. Dicen ya, desde ya, que el partido estará registrado en 30 estados para finales del año que viene y en los 50 estados para finales del año 2024, que es el año de las elecciones. Y eso les dará tiempo para las elecciones presidenciales de noviembre de ese año. También dicen que su objetivo es presentar candidatos a todos los niveles, desde los consejos escolares y municipales hasta el Congreso Nacional y la Casa Blanca. Eso es interesante. Andrew Yang, que es la cara más visible del joven, el que viene del Partido Demócrata, que fue precandidato presidencial y todo aquello, ha dicho que ya tienen $5 millones para comenzar la campaña. Pero Donald Trump tiene 200. Ahí ves tú que la cosa es cuesta arriba, ¿no? No es cualquier cosa. Porque sin real no hay partido. Y el señor Andrew Yang debería saber lo que decían sus antepasados migrantes que llegaron a Venezuela. Sin leal no hay lopa. Sin leal no hay lopa. Esto es interesante. Está interesante esto. Por lo menos está llamativo. Está curioso. Hay que seguir a este tipo, Andrew Yang. Hay que tenerlo ahí. Porque la cosa está interesante. Sin embargo, debo decirles, antes de continuar y ver un poco más de estas cosas, que en el caso de los Estados Unidos hay algo importantísimo, que es tener un seguro. Estar seguro es tener un seguro. Si usted está en los Estados Unidos, sea cual sea su estatus migratorio, usted necesita tener una póliza de seguro. Además, necesita entender que para usted tener una jubilación, una pensión, usted tiene que tener un fondo de retiro, de ahorro suyo. La gente de YM Insurance le enseña cómo hacerlo y además se le enseña cosas como, por ejemplo, ahorrar, tener un fondo de ahorro para pagarle la educación universitaria a sus hijos, porque no son gratuitas las universidades. No se preocupe, YM Insurance lo asesora. Estar seguro es tener un seguro. Yamile Moreno en todo el territorio de los Estados Unidos. Comunícate con YM Insurance. Y si se trata de comprar allí en los Estados Unidos y llevar a Venezuela, o enviar a Venezuela, o comprar en Amazon, en eBay, en cualquier tienda virtual, para enviar a Venezuela, tuplata.com.be. Puedes comprar en la tienda virtual que tú quieras. El tema es con quién lo vas a enviar. Y para enviarlo a Venezuela de forma segura, eficiente, que llegue de forma confiable, tuplata.com.be. Son los expertos en la materia y la experiencia no se improvisa, amigos míos. Y si se trata de tus redes sociales, de proyectar tu negocio, proyectar tu imagen personal o proyectar tus servicios o los de tu empresa a través de las redes sociales, si eres el mejor en lo que haces, pon tus redes sociales en manos de los mejores, que son Octavio Contenido. Octavio Contenido te permite tener un plan de desarrollo de tus redes sociales bien estructurado y a largo plazo, sin locuras, sin carreras y sin improvisación. Octavio Contenido, especialistas en redes sociales. Y si se trata de nosotros, los que estamos en Europa, buscando todos esos antojitos, mírame esa arepota, mira, vale, sabroso, mira, los cocosetes, el sushi, el chistrí, mira, los pequeños, vale, mira, la polarcita, vale, los pequeñitos, no cae mal a nadie, ¿verdad? Han Venezuela, lleva Venezuela a tu hogar. En toda Europa, Han Venezuela te lleva todos esos antojitos, todos esos condimentos que necesitas para la gastronomía nacional. No llores porque no los tienes. Han Venezuela lleva Venezuela a tu hogar. Qué sabroso, ¿eh? Bueno, hay algo interesante en todo esto. Hay un reportaje que quisiera que viéramos desde hace unos años, pero que explica más o menos cómo es la cosa, ¿no? Con este tema de del bipartidismo y de los partidos y de qué ha pasado con terceras opciones anteriormente. Me pareció muy interesante, es un reportaje de La Voz de América y quisiera que lo viéramos y luego de esto vamos a hacer algunos comentarios. Desde 1852, todos los presidentes de Estados Unidos han militado en uno de los dos principales partidos políticos del país, el Partido Republicano o el Partido Demócrata.
Los demócratas abogan por impuestos altos que permitan financiar más programas de gobierno. Los republicanos defienden los impuestos bajos y el gobierno pequeño. Estos dos partidos tienden a reflejar los puntos de vista políticos relativamente moderados, pero hay otros partidos más pequeños en la periferia. Entre ellos el Partido Libertario, el Partido de la Constitución, el Socialista o el Partido Verde, o simplemente se puede ser independiente, no afiliado a ningún partido. Los terceros partidos no son muy grandes, pero pueden tener una gran influencia en las elecciones presidenciales mediante la eliminación de votos de los candidatos de los dos partidos principales, lo que en algunos años podría ser un factor decisivo en la carrera para convertirse en presidente de los Estados Unidos. En efecto, ese tema creo que en este momento es el fundamental, porque fíjense ustedes, ya eso se vio en otro momento. Por ejemplo, en la reelección de George Bush, tuvo la reelección de George Bush padre, tuvo un escollo que atravesar, que fue un señor llamado Ross Perot, que era un multimillonario, conservador, atrabiliario, de esos que hablaba duro frente a la cámara y todo aquello. Y ese señor comprometió el crecimiento de la candidatura para la reelección de George Bush. Y bueno, y al final, lamentablemente, no la vio bien. Luego pasó lo mismo, pero con su hijo. Porque cuando George Bush, hijo, en las controvertidas elecciones del año 2000, le gana a el vicepresidente Al Gore, había un tercer candidato del Partido Verde, que era Ralph Nader. Y Ralph Nader, pregúntame por qué, tuvo una importante votación en estados claves, en condados clave, que le terminaron restando votos a la opción de Al Gore. Y esa fue una de las razones que se piensa fueron las determinantes para que Al Gore tuviese tropiezos que uno podría decir, bueno, pero no fueron tantos votos. Sí, pero en estados bien disputados, como Florida, que fue el estado que decidió la elección, en pequeños condados, cosas como esas terminan causando problemas. Donald Trump, antes de intentar ser candidato presidencial del Partido Republicano, intentó ser candidato de un tercer partido. Creo que fue el mismo partido de Ross Perot, de hecho. O sea, intentó hacer algo allí. Al final todo quedó en veremos. Fue una cosa ahí casi que nada más por publicidad y tal. Y después aparece Donald Trump en el Partido Republicano. ¿Qué va a pasar con todo esto? O sea, ¿es posible que esto en el futuro se vea y pueda ocurrir? Bueno, hay que esperar. Pero yo le pondría a la vista a este muchacho, Andrew Yang. Yo creo que ahí pueden pasar dos cosas. Número uno, puede pasar que le vaya bien con ese partido y que se convierta en una figura nacional a la cual se llame la atención. Puede ocurrir que sea candidato presidencial o que entre al Senado o a la Cámara de Representantes en algún momento, o que opte a alguna gobernación con ese partido como independiente. O puede ocurrir que se deje ver como una figura nacional y en algún momento la regeneración del Partido Demócrata, de donde él viene, si esa regeneración en algún momento ocurre, lo convoque para reconstruir y ganarse un espacio dentro de una organización renovada, porque la deriva del Partido Demócrata es una cosa que lo que da vergüenza. Bueno, así están las cosas con esto, pero está ocurriendo algo en los Estados Unidos que advirtió Alejandro Marcano en un reportaje que hizo para Mega TV. Hay buhoneros en Miami. Vamos a ver cómo es eso. Alejandro Marcano nos lo va a explicar, es un tema interesantísimo. En el siguiente segmento con Alejandro Marcano, buhoneros en Miami. Vámonos para allá. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Transfabric Contenidos, todos te verán. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz,
Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.